Iniciamos el comentario a través de su noticiero Prensa Radial con Pablo San Martín Rodríguez, con quien abordaremos un tema hoy 14 de marzo del 2017. Hace 365 días se iniciaba en la ciudad de Loja exactamente a las 8 horas, en las inmediaciones de la avenida Emiliano Ortega y la calle Lourdes. El proyecto más grande y significativo para la ciudad de Loja, con una inversión de 80 millones de dólares, con un crédito de la Corporación Andina de Fomento, un crédito reembolsable que nos toca pagar a todos los lojanos. La intervención de 36 kilómetros del centro de la ciudad. El alcalde en ese entonces, el 14 de marzo del 2016, manifestaba de que se abrían 6 frentes de trabajos y cada frente tenía una duración de 45 días de intervención. ¡Oh, sorpresa! En los primeros 6 frentes de trabajo no duraron 45 días, no duraron 90 días, duraron prácticamente 6 meses y aún siguen interviniendo los primeros 6 frentes de trabajo, por cuanto existen serias fallas en lo que es la construcción del proyecto Regenerar. Pero también vamos a recibir la opinión de Pablo San Martín Rodríguez, con quien haremos este análisis. ¿Qué significa los primeros 12 meses de intervención del proyecto Regenerar? Bienvenido, Pablo. Buenos días, Lino. Buenos días a la audiencia del sur del Ecuador. 12 meses, estamos prácticamente celebrando el primer aniversario. Hay que mandar a confeccionar un pastel con un cirio gigante para poner primer aniversario de Regenerar. Aquí el pueblo nos mandó para trabajar y nada de discusiones, sino que el único hecho y la definición es trabajar. Esa es la gran mentira que nos han venido enrostrando públicamente al pueblo del Cantón Loja. Regenerar se constituye, claro, en uno de los proyectos tal cual fue diseñado para resolver las grandes necesidades de lo que son los servicios básicos y también generar un buen aspecto de salud a los habitantes que habitan esta ciudad de Loja. Y Regenerar se inició, lo que usted manifestaba, Lindo. Recuerdo claramente, se movilizaron las 6 equipos de los 6 frentes de trabajo para en una hora determinada comenzar a romper las calles de la ciudad de Loja y ver que había maquinarias y trabajadores. Todo era espectacular. En una hora prácticamente estaba resuelto el problema de Loja. Resulta que el paso de los días comenzaron las maquinarias, los hombres y los ingenieros y los técnicos a dejar entrever muchas debilidades y deficiencias en la forma de ejecución, de diseño y de replantear en el terreno algunas modificaciones al diseño. Esa ha sido la historia. Pero de allí, Lindo, hay que partir ya de esta ejecución de Regenerar. El efecto económico, el daño económico que se está produciendo en la ciudad de Loja. El efecto del daño ambiental y de salud de los habitantes, porque ese rubro no está dentro de lo que es Regenerar. No hay esas reparaciones ambientales y también... Sí hay seguros a terceros, Pablo. ¿Pero quién los cobra? No los están ejecutando, incluso cuando se produzca un daño en la infraestructura física de su vivienda o de su inmueble en la parte interna. La empresa constructora tiene que ejecutar el seguro a terceros. Perfecto, usted me dice seguros a terceros. Yo estoy hablando del daño ambiental y de la salud, del polvo, los daños y efectos de salud que causa ese polvo contaminado. Pablo, es que en este aspecto, dentro de los componentes del proyecto Regenerar, hay ciertos puntos que la actual empresa contratista, al igual que la fiscalización, y al igual que el municipio de Loja, no están cumpliendo. Entre uno de los componentes determinaba cuál es la mitigación
del impacto al medio ambiente. Y dentro del impacto al medio ambiente se constituía la protección sanitaria de las personas que vivimos en los 36 kilómetros de la ciudad de Loja, y no solamente de nosotros, sino de las personas que viven en otros barrios y que vienen a hacer gestiones a este lugar de la ciudad. Ese estudio de la mitigación de el impacto ambiental no se lo dio a conocer, peormente se lo socializó dentro de lo que podría ser las afectaciones que podría causar en el sistema sanitario de las personas, Pablo. Así es, Lindo. 12 meses, un año, el primer aniversario. Por eso digo, hay que mandar a confeccionar un pastel para celebrar. ¿Cómo se opera en el proyecto Regenerar? No necesitamos recurrir a los documentos, sino ser testigos de lo que sucede. Se va a intervenir en una determinada calle. Se suele hacer lo siguiente: van los ingenieros o el personal con el logotipo de la Hidalgo y le comunican a los ciudadanos o a los moradores de los bienes inmuebles de la calle donde se va a intervenir, por ejemplo, el día de hoy. Hoy se tiene programado intervenir, por ejemplo, en la Juan de Salinas. Vienen a las 8:30, 9 de la mañana, golpean la puerta: señor, buenos días; señora, buenos días. Haga el favor de, si tiene vehículo, sacarlo porque vamos a intervenir en esta calle, vamos a cerrar, ya vamos a poner las vallas de seguridad, vamos a poner lo que es la distribución de agua, se van a cerrar todas las vías y eso le comunicamos, y saque el tacho de basura en los tachos correspondientes, caso contrario el municipio le va a poner una multa. Y si está el vehículo aquí, después de lo que le estamos manifestando, el vehículo va a ser multado porque usted tiene que obedecer lo que se está diciendo. Eso es la notificación que se realiza. ¿En qué momento Regenerar socializa lo que sería la ejecución de dicho plan en las determinadas calles de la ciudad de Loja? ¿Por qué? Porque el municipio y la empresa tienen que tener un poco de respeto con los ciudadanos. El socializar significa 10, 15 o un mes antes, para poder planificar, para poder a lo mejor administrar los niveles de seguridad que cada núcleo familiar deberían tener. Eso no lo han hecho. Una hora dan. Pero Pablo, sería muy importante que usted haga conocer a la ciudadanía lojana sobre las preguntas que formuló a su debido tiempo el ingeniero Alfonso Coronel Peña. Él es un ciudadano que desde el pasado 14 de marzo del 2016 nos encontramos en la avenida 24 de Mayo y la calle Rocafuerte, en plena esquina. Y cuando manifestó: Lyndon, ¿cuál va a ser tu labor conjuntamente con tu hermano? ¿Por qué no lo hacen una fiscalización cívica? Claro, ustedes no tienen por qué conocer la terminología de la ingeniería civil, de la arquitectura y todos estos componentes hidráulicos. Pero en el camino que tú vas a dar, vas a ir alimentando tus conocimientos dentro de lo que es la parte de la ingeniería. Y nos hizo llegar las 10 preguntas claves que está compuesto el proyecto Regenerar, Pablo, que sería muy importante que usted las haga conocer a la colectividad lojana. Así es, Lindo. El señor ingeniero Alfonso Coronel Piña planteó las siguientes preguntas al alcalde del cantón, las mismas que no han sido respondidas con la seriedad del caso y del deber que tienen en función de la ciudad de Loja. La primera pregunta es: ¿cuál es la metodología general del trabajo aprobada para la ejecución del trabajo en el campo? Esta es una pregunta que le hace una persona que conoce del tema de ejecución de proyectos, principalmente en ciudades. La segunda inquietud, la segunda pregunta pública: ¿cuáles son las medidas de mitigación ambiental planteadas en el EIA para control no solamente de los gases, sino también de ruido, vibraciones, dotación de servicios básicos como agua potable, recolección de basura, energía eléctrica, daños a la vegetación de los árboles,
alcantarillado y teléfonos en cada área de intervención. Estudio de impacto ambiental son las siglas, Pablo. Así es, Lindo, muchas gracias. Y cuando hablamos de esta segunda pregunta, es lo que estábamos manifestando. En menos de una hora de poner las vallas de seguridad, le dicen verbalmente qué es lo que tiene que hacer. Caso contrario, eso lo van a multar. Aparte de generar molestias, lo multan. Cuando en ese momento el municipio debería de dejar de multar e incluso debería de revisarse el pago de la patente de los negocios que funcionan en cada una de las calles en el momento de ejecución de ese proyecto Regenerar. Y a lo mejor debería de haber una condonación de la patente municipal y también de algunos permisos, incluso de las multas, incluso hasta de la dotación del servicio de agua potable, dejar de cobrar durante la ejecución del proyecto Regenerar. Exactamente, Pablo. Sería importante cuando usted habla del cobro que se debería de observar en estos meses de intervención. Por ejemplo, se dice 45 días y duran 6 meses de intervención en cada calle. Entonces, ¿cuál ha sido la dotación de servicio de agua potable a cada domicilio las 24 horas? Allí debería de existir un informe real del director de la UMAPAL, decir, en la calle Lourdes y 18 de noviembre se suministró durante los 6 meses de intervención de este proyecto 3 días de agua potable que constituyen 1 metro cúbico de consumo de agua potable, comparado a lo que sería el consumo habitual en días normales. Entonces, la valoración de este cobro del recurso de líquido vital es muy preocupante porque, según las denuncias que tenemos de los moradores de la calle Gonzanamá, principalmente de ellos, es de que se les está cobrando la misma tarifa y con incremento en algunos casos cuando no han tenido dotación de servicio de agua potable, Pablo. Así es, Lenón. En el momento que se ponen las mangueras negras, para que la ciudadanía nos entienda y nos comprenda, en ese momento el municipio debería de dejar de cobrar el servicio de dotación de agua potable. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que se corta el servicio por parte de la UMAPAL y conectan la tubería negra. En el momento que conectan la tubería negra significa que está ejecutándose el proyecto. Y para poder brindar la distribución de agua potable, que tiene que ser gratuita durante ese periodo de ejecución, incluso los otros pagos que tiene que hacerse cuando hay actividad económica, social o simplemente particular, debería de suspender el municipio habida cuenta de los efectos económicos que genera esos trabajos, y peormente cuando no tienen planificación alguna en los tiempos de terminación del mismo. Esas circunstancias son las que deben de analizarse al interior del Cabildo. Por eso manifestábamos, Lindon, anteriormente, que debe de estructurarse una comisión al interior del Cabildo de todas las fuerzas políticas existentes para que puedan fiscalizar el proyecto de ejecución, el proyecto de regeneración en su parte de ejecución, e incluso a través de las juntas de gobierno, no recuerdo, de las directivas barriales, en otras palabras, para entendernos. Juntas barriales. Juntas barriales, ahora se han inventado términos del socialismo que ponen nombres barrios. Las directivas barriales, así nos entendemos los ciudadanos. Aquí no es de socialismo ni de derecha, sino de ciudadanía. Pero Pablo, sería importante para que siga con ese análisis de lo que estaba haciendo la puntualización del ingeniero Alfonso Coronel Piña en torno a lo que son las preguntas que no se las ha cumplido en su mayoría, en su totalidad. Exactamente, Lino. Lo que pasa es que la segunda nos permite hablar lo que está sintiendo la gente. Y cuando hablábamos en ese sentido de que se nombre una comisión y que los ciudadanos también sean parte de esa veeduría, con voz y voto, para poder sojuzgar y también sancionar las ineficacias de la ejecución del proyecto Regenerar. La tercera pregunta que plantea el señor Alfonso Coronel Piña dice lo siguiente: ¿se trabajarán por sectores en el casco central al mismo momento y cuál es el plan de movilidad para los peatones, los vehículos particulares, el servicio público y los propios de la compañía?
Eso es lo que nos estamos preguntando. Porque llega no sé si es funcionario o simplemente el técnico con el chaleco de la Hidalgo. Señor, el día de hoy vamos a poner las vallas, saque sus cosas, si tiene vehículo no puede movilizarlo aquí, no puede estacionarlo, vamos a cerrar la calle, porque va a entrar la ejecución del proyecto, 45 días nos vamos a demorar. ¿Y cuál es la extensión cuando se les pregunta? No sabemos, eso ya sabrá el tiempo decirlo. La pregunta es, ¿y aquel ciudadano que tiene un vehículo? ¿Cuál es el problema de que tenga un vehículo? ¿Y cuál fue la socialización para ver si él puede reubicar ese vehículo o reubicar algunas actividades netamente particulares de ese bien inmueble o de ese núcleo familiar? ¿Y cuánto le costaría la reubicación de ese vehículo? El costo los 45 días. Exactamente, Linton. ¿O no será pertinente que la empresa que está ejecutando dentro de esa planificación debió de haber preveído, a lo mejor en un parque aledaño donde se va a ejecutar, hacer una zona de parqueo o de garage con seguridad que la brinde la misma empresa para que el ciudadano pueda poner o ubicar su vehículo en una misma calle, Pablo? Exactamente, para que no genere gasto económico aquel ciudadano. Dejar alternativas de movilidad de emergencia en determinado momento que pueda suceder. Pero acá las circunstancias es simplemente como le estoy señalando y manifestando, porque yo lo he visto, las notificaciones que realizan en los actuales momentos para decir que se va a intervenir en una calle. Entonces la pregunta es pertinente. ¿Cuáles son los cronogramas de trabajo? Porque ese cronograma ya debe de estar expuesto y publicitado en todos los medios de comunicación y también a lo mejor en comunicación directa, en hojas volantes, para el ciudadano saber que en tal día, en tal mes, se va a intervenir en tal sector de la ciudad, y a lo mejor él pueda prever muchas situaciones que le podrían alterar su tranquilidad y a lo mejor resolverlas de otra forma. Pero eso es lo que nos está dando. La otra pregunta dice, la cuarta pregunta, ubicación de las minas, canteras y escombreras y plan de evacuación. Ya nos dio una alarma la calle Gonzanamá Lindon, cuando se produjo una precipitación pluvial de fuerte magnitud en la ciudad. Y nos está dando otra alerta la calle Universitaria y Gonzanamá, conjuntamente con la Manuel Agustín Aguirre. El día viernes y sábado nos dio la gran alerta. Así es, Lindon, no es que únicamente provoca por la fuerza del agua que sale de una tubería, explota y revienta todo lo que está en un radio de 2 a 3 metros. Ya nos dieron esa alerta a la naturaleza. Y nos sigue dando. Y nos sigue dando. La calle Gonzanamá fue un desastre que se produjo allí. Hay reclamaciones de ciudadanos que incluso ni siquiera han sido resarcidas, tanto en la parte sanitaria como también en la parte económica. No sabemos cómo está el contrato para poder recuperar parte de los daños o de las consecuencias por una mala ejecución de dicho proyecto. Pero ese cronograma y esa ubicación y ese plan de evacuación es el que la ciudadanía quiere saber. ¿Y cómo lo puede saber la ciudadanía? No es a través de difundir una cuña o un spot en los medios de comunicación oficiales del cantón. No. Es a través de los señores concejales y de esta veeduría, donde el ciudadano como el señor doctor Carrión pueda llegar con una comunicación de denuncia y decir, averigüen esto que está sucediendo en dicha calle. Y esa comisión determinar qué es lo que está sucediendo y a lo mejor poder sancionar la reparación de esos daños. De eso se trata. Pablo, si observamos dentro de lo que es este punto que usted manifiesta de dónde están ubicadas las escombreras, una está ubicada en la parte posterior del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Loja. ¿Y qué sucede, Pablo? Se interviene en la calle Lourdes desde la Macará, Juan José Peña, hasta la Bernardo Valdivieso. Ese material lo montan en una volqueta
de gran tonelaje. Sale la volqueta utilizando la calle Lourdes. Cruza a la parte sur oriental por la Emiliano Ortega para tomar la parte posterior del centro de rehabilitación. ¿Y qué es lo que nos decía un mismo fiscalizador del proyecto Regenerar? Aspiramos de que en el desplazamiento de este equipo caminero se puedan observar las debilidades de la composición de la mesa de rodadura, de la base y subbase, que ojalá se haya utilizado el material idóneo para la compactación y observar las debilidades. Claro que ya hay debilidades, Pablo, porque el tonelaje de estas volquetas está haciendo que la mesa de rodadura presente algunos hundimientos en este lugar. Y no solamente en este trayecto de la Lourdes y la Emiliano Ortega, sino desde la 10 de agosto, Emiliano Ortega, hasta el centro de rehabilitación. Entonces, la evacuación de las volquetas, ¿qué vías se están utilizando? Las mismas que las construyeron para el proyecto Regenerar. Esa es la gran interrogante que aún ni fiscalización, ni el director de Regenerar, peormente el de la constructora Hidalgo, hacen mención sobre este aspecto, Pablo. Aparte de ello, Lindon, hay una quinta pregunta. Bien lo que puntualiza usted sobre cómo están movilizando los materiales pétreos. La quinta pregunta, los horarios de trabajo y días de la semana. Aquí hay una doctrina. Yo estoy aquí para trabajar, yo trabajo y lo que llamo es a trabajar y no a la discordia y no a lo que sería la opinión y sojuzgar lo que se viene haciendo. Eso está vedado, eso está prohibido. Aquí el hecho es trabajar y trabajar. No porque se trabaje 48 horas al día. Escuchen bien, 48 horas al día, porque el día tiene 24 horas. Se es el buen funcionario, la buena autoridad o el buen profesional. Esa es la peor mentira que existe. Y trabajar 15 días a la semana. La semana tiene 7 días, pero 15 días. Todos los días. Como dijo el argot, meter y de allí no sacar. Esa es la peor mentira que se puede fraguar en una contextualización de trabajo. Porque hasta las maquinarias necesitan reabastecerse y también un nivel de mantenimiento para seguir operando. No se diga el ser humano, el trabajador, el obrero, incluso la misma autoridad, para poder entender la parte biológica de las cosas, y no únicamente entrar en la doctrina que aquí estamos para trabajar y trabajar 48 horas en el día de 24. Hay que ser prolijos en los horarios de trabajo. Por eso es la sabiduría 8 de la mañana hasta las 12 del día y de las 2 de la tarde hasta las 18 horas. Ahora por la cuestión económica se extiende hasta las 20 horas. Pero pasado ese tiempo, en algunas partes económicas, claro que se trabaja hasta las 12 horas o 24 horas, pero en horarios de turno, donde esa parte laboral no afecte al resto. Imagínese, Lindon, usted, que se intervenga una calle y se tenga proyectado trabajar las 48 horas en el día es 24 horas, con un martillo neumático, y el morador que no pueda movilizarse a otro lado para descansar, que no tenga esa facilidad económica y tenga que dormir en ese sitio. ¿Usted cree que va a dormir aquel ciudadano? Efectivamente. Genera problemas de sueño, aspectos de alteración, incluso emocional, incluso hasta de humor. Eso debemos de cuidar como lo más sagrado que tiene un pueblo y como lo más respetado. Entonces, la importancia de decir los horarios de trabajo, porque no se puede meter tractores en horas de la noche cuando generan un ruido constante. Sigamos con la siguiente pregunta, Pablo. La sexta, el plan de contingencias para un supuesto colapso en servicios básicos o clima adverso. Ya lo dijimos, usted lo dijo, no hay.
La séptima pregunta. ¿Se cierran o no los comercios y servicios varios, públicos y privados, como mercados y abastos educativos, financieros, justicias, religiosos, gubernamentales, etcétera, en las áreas intervenidas directa o indirectamente, y por qué tiempo tienen que estar cerradas? ¿Usted ha escuchado algo de ello, Lindo? En ningún momento, Pablo, y aquí hay que puntualizar. En estos momentos están poniendo las vallas de seguridad en las veredas de la calle Lourdes, Pablo. Y hay un letrero en la calle 18 de noviembre y Lourdes esquina. Clínica Mogrovejo atenderá las 24 horas ininterrumpidamente. Ahora, hemos preguntado el día de ayer, me bajé a preguntar a uno de los que estaba con chaleco de color olivo, o caqui, como se le puede denominar en otras palabras, que decía H y H. Señora, ¿qué significado tiene ese letrero de advertencia a la ciudadanía? Dices para que observen de que en la clínica Mogrovejo se va a atender las 24 horas. Perfecto, le digo. Pero ¿cuál va a ser la ruta de asistencia tanto de los pacientes, de los familiares y del personal médico y paramédico? ¿Sabe que eso no sabemos? Solo tienen que utilizar la vereda. Esa es la respuesta que nos dan los ingenieros de la Hidalgo. Y ayer en la noche lo observaba cuando subía a ubicarlo usted a las 20 horas. Al señor de fiscalización, José Blanco, desorientado por la calle Azuay y Bolívar, con un tráfico atestado. Él tiene que ya ir observando ese comportamiento de cómo podría hacerse el plan que usted lo está manifestando, de las 10 preguntas que lo hizo el ingeniero Alfonso Coronel Piña, que deberían constar dentro del proyecto de Regenerar. Que estos 10 puntos, ninguno ha sido topado dentro de la ejecución de este proyecto, Pablo. Así es, Lindo. Es muy clara las situaciones que se vienen presentando en este año de ejecución del proyecto Regenerar. La otra pregunta y la otra gran inquietud que tenemos: ¿qué pasará con el soterramiento de cables ya ejecutado por la Empresa Eléctrica Regional del Sur y la CNT? Del primer frente que hablaron, aún veo yo los postes en firme, con la red de cableado eléctrico y telefónico aún en el aire, cuando se sobreentiende que esto ya está concluido. Pablo, se inauguró el primer frente. Pablo, conversé con la ingeniera Alicia Jaramillo hace 15 días. Aún no se interviene con el componente eléctrico en el primer frente de trabajo, en los primeros 6 frentes de trabajo, porque la empresa eléctrica conformó una comisión de soterramiento que está haciendo la inspección y verificación y algunas observaciones, pero en ningún momento se ha intervenido ya en lo que se podría decir la extensión de un cable de un lado hacia otro lado en el soterramiento. No se ha intervenido y posiblemente lo harán el próximo año, de acuerdo a lo que ellos puedan verificar en lo que es la construcción de las cajas de revisión y las cajas de transformación, lo que nos dijo Alicia Jaramillo. Muy bien, Lindo, usted tiene esa información. Vamos con la otra pregunta, la pregunta 9. ¿Cuál es el plan comunicacional diseñado para tener a la ciudadanía al tanto del cierre de vías, medidas preventivas, varios, etcétera? Y la 10ª sería, pero en esta novena pregunta, el plan comunicación diseñado para tener a la ciudadanía al tanto. No hay. Lo único que sí hay es un plan comunicacional que le advierten de las multas, sanciones y de lo que van a pagar, de todo lo que se está multando. Eso sí hay un plan de comunicación, pero del plan de advertencia, ninguno. Que digan que para eso está la radio municipal y televisión municipal, que ya tienen spots, pero la pregunta es quién los ve, o cómo los ven, porque no todo el mundo está obligado en ver televisión municipal o escuchar radio municipal, porque eso ya sería una dictadura de la palabra en ese sentido. El plan comunicacional se sobreentiende que tiene que utilizar toda la infraestructura comunicativa, tanto pública como privada y alternativa, para poder al ciudadano mantenerlo al 100%, si se puede, informado de cómo va a procederse el tema de movilidad
y también el tema de seguridad en las vías de la ciudad de Loja. Porque no es únicamente en el frente que se está interviniendo, es la posibilidad de utilizar otras arterias viales para no focalizar embotellamientos en ese sector, sino más bien prever y movilizar y advertir al ciudadano que pueden utilizar otras arterias viales para dirigirse hacia el sitio donde quieren ellos movilizarse. Pero eso significa bajar la intensidad de la aplicación de la ley de tránsito. Para eso se llaman agentes de tránsito, y eso significa, señor, parar al vehículo, porque ahora el temor cuando se para es de que ya lo van a sancionar, lo van a multar. Bajar esa intensidad y decirle, señor, le hago parar porque quiero advertirle que al frente hay un problema de embotellamiento. Puede utilizar esta calle donde se moviliza usted y tener comunicación de decir cuáles son las vías que están expeditas para una mejor movilización. De eso se trata, pero no hay ninguna cuestión de esas. La pregunta número 10, Lindo. Pablo, y antes de que usted vaya a la pregunta número 10, y sería muy importante de que dentro de este plan de movilización, la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre conjuntamente con la Comisaría de Tránsito, y que deberían involucrarse el resto de instituciones como Policía Nacional para socializar un tema. Allí hay un concejal que representa al sindicato de choferes de la ciudad de Loja. ¿Por qué no se reunieron con la empresa de los taxis convencionales, ejecutivos y los eléctricos? De hacer una mitigación y también de decir, pongamos horarios de servicio por cuanto algunas vías van a ser intervenidas y van a obstaculizar el tránsito en la ciudad de Loja. Comencemos a socializar estos temas para que se pueda determinar el trabajo también dentro de lo que es el servicio público. No estamos restringiendo el trabajo, sino que estamos pidiendo la colaboración de cómo se debería haber hecho durante estos primeros 12 meses de ejecución de los trabajos de regenerar, Pablo. Así es, Lendon. Eso siempre hemos venido señalando, de poner horarios de trabajo al sector del taxismo. Hay mucho vehículo amarillo, que son lugares de trabajo, no son vehículos particulares. Pero lo que usted acabó de manifestar algo sobre el nivel de seguridad, algo que se nos estaba a lo mejor olvidando y que vale la pena en esta parte. Lindon, en el momento que se viene ejecutando un frente, ¿qué es lo que ocurre? Se pone vallas y se cierra la movilidad. Si una calle tenía una movilidad de unas 100 personas en una hora, pongámosle así, en una hora, y en niveles picos unas 200 personas en esa hora, en el momento que se pone esas vallas, la movilidad o la transibilidad peatonal disminuye en un 90%. Eso en las horas pico. Ahora, eso no nos han medido. A lo mejor yo estoy equivocado. Entonces, si yo estoy equivocado, díganlo. Los que saben, para determinar lo que estamos aquí hablando. Si eso es en horas pico, esa disminución del nivel peatonal, ¿qué pasará en horas de la noche? Imaginemos la calle 10 de agosto o la calle Sucre, en esos sectores donde hay actividad comercial intensa. Si disminuye el paso peatonal en horas de la noche, ¿qué nivel de seguridad o qué nivel de inseguridad se podría estar produciendo? Entonces, la importancia de que esta planificación, como usted dijo, había que convocar a la Policía Nacional para a lo mejor poner un destacamento o una unidad operativa exclusiva para que esté garantizando el nivel de seguridad de ese sector intervenido. Imaginemos que un morador de una cuadra que habite en el centro de la misma, de pronto tenga que salir en horas de la noche, 10, 11, 12 de la noche, en horas de la madrugada, por alguna situación, a lo mejor personal o de emergencia. ¿Quién le garantiza que en la esquina esté libre y segura? No estamos hablando de que se va a producir, estamos adelantando de algo que se puede producir y que puede generar
inseguridad. La seguridad hay que ponerle también efectivos policiales. Y eso debe de prever ese plan. Por eso es la importancia de esta veeduría y de este comité de los concejales para determinar cómo se viene ejecutando el proyecto Regenerar. Y la 10ª pregunta, Lindo. ¿Cuál es el cronograma de intervención en la ciudad para los 28 meses? Lo que advertíamos anteriormente. No existe. Y le digo con toda la honradez del caso. Si existe, publíquenlo en las redes sociales después de finalizado este comentario. Porque es la mejor forma de decir, periodista, usted está mintiendo. Aquí está el cronograma. Pónganlo en las redes sociales durante el día de hoy. Y les advierto que no lo tienen. Porque si hubiesen tenido el primer día de la ejecución del plan maestro, del plan Regenerar, debieron de haberla puesto en todos los medios de comunicación. Cuando no lo hacen es porque no lo tienen. Y sé de buena fuente que no existe esa planificación. Este es un comentario lindo y este es un análisis de una fiscalización pública que la estamos haciendo. Pablo, y en este aspecto de que usted está manifestando la preocupación sobre este último punto, que son 10 preguntas que las planteó el ingeniero Alfonso Coronel Piña. No son nuestras, por supuesto. Exactamente, queremos conocer del señor alcalde. Perdón. Primeramente queremos conocer de la voz oficial, del señor fiscalizador de esta empresa española, que en ningún momento acude a los medios de comunicación, ni siquiera hace llegar un boletín de prensa semanal, si fuera ya el último caso, decir qué es lo que se ha intervenido en este lugar y cuál ha sido el avance de obra. Queremos conocer cuál es el avance de obra del proyecto Regenerar en estos primeros 12 meses de los 28 que contempla el contrato. Y la parte más importante, señor fiscalizador, a usted le digo, señor fiscalizador, para que dé a conocer la transparencia de la información a la colectividad lojana. ¿Cuál ha sido el planillaje o el informe de planillaje para el pago al contratista del crédito de la Corporación Andina de Fomento? Queremos conocer cómo se está planillando. Nosotros no sabemos cómo se elabora una planilla de pago, pero tenemos amigos y asesores dentro de la parte de la contratación pública y de la ingeniería civil que nos determinan si está bien o está mal la elaboración del planillaje para el pago de cada uno de los rubros de los frentes de trabajo. Queremos ver si ya se hizo el planillaje de los primeros 6 frentes de trabajo. ¿Y cómo se lo hizo? Porque, Pablo, hay una observación que nos hacían ingenieros que trabajaron, que ya no están en los primeros 6 frentes de trabajo dentro de lo que es la ejecución de Regenerar. Observaciones. ¿Cuál es el material que se va a poner en la base y subbase? Este no sirve, señores. Llamado, haz de la vista gorda y deja pasar la volqueta. Ahí queda mi renuncia, señores. Yo no voy a ser cómplice de ese mal trabajo. Segundo, señor fiscalizador, ¿cuál es el informe que usted presentó sobre el estudio de campo en la misma lugar donde se está haciendo la confección del asfaltado? ¿Y qué calidad de asfalto se puso en la Emiliano Ortega? ¿A qué temperatura? ¿Bajo qué condiciones? Ese informe no nos ha dado el señor fiscalizador. Tercero, señor fiscalizador, blanco. Pero cuando se habla de blanco es transparencia, no oscuridad. ¿Cuál ha sido el trabajo de la fiscalización en acudir a la empresa Greyman para determinar en la misma fábrica el componente y la composición de las baldosas de baño que están siendo colocadas en algunas veredas de la ciudad? La prueba de resistencia que le llaman. Ese informe no nos ha entregado. Cuarto, señor Blanco, ¿cuál ha sido el informe de las pruebas hidráulicas de la tubería de agua potable, de la tubería azul que la pusieron? ¿Cuáles han sido las pruebas hidráulicas de la tubería blanca que está colocada en la parte central y a un lado de las calles y avenidas de las descargas de aguas servidas y aguas pluviales?
la prueba de resistencia. ¿Cuándo se hizo en los primeros frentes de trabajo y cuándo se lo hizo en estos momentos en las calles que están siendo intervenidas? No hemos observado porque cada día caminamos más adelante o un poco más atrás de usted, que incluso hasta nos fotografían el personal de la Hidalgo para determinar ese es el periodista que cada momento está molestando y que solo viene un minuto, firma y se va. Con un minuto, señor, yo observo la debilidad de cualquier trabajo que usted está ejecutando y le puedo observar. Por ejemplo, en este momento, los reto. En la calle Palacios, Leopoldo Palacios y La Macará, en plena esquina. Hace 20 días levantaron la carpeta asfáltica para empedrar y poner asfalto. Ayer, denuncias que nos hacían ciudadanos, nuevamente levantaron la carpeta asfáltica, sacaron las piedras y nuevamente pusieron ese empedrado y colocaron una carpeta asfáltica. ¿Eso qué determina, señor Blanco? ¿A quién le cuesta ese rubro de cambio a cada momento? Al ciudadano, no le cuesta al municipio. Esas preguntas, señor fiscalizador, debe de responderlas a la ciudadanía lojana. Y quiero felicitar, Pablo, públicamente también en este medio de comunicación, al doctor Adolfo Coronel Illescas. 12 meses de regenerar y no dan un informe, manifestaba el doctor Adolfo Coronel. Y es hora que la ciudadanía se empodere de este proyecto porque nos toca pagar a nosotros, no a nadie. Lindo. Y también los moradores de la calle Juan de Salinas. Desde el mes de octubre nos activamos. La semana pasada nos reunimos, el día miércoles nos vamos a reunir nuevamente para determinar cuál es el proyecto que tienen aquí para la Juan de Salinas y la propuesta que nosotros tenemos para el municipio de Loja, que no vamos a permitir que se demoren 45 días. Tenemos que exigir, y creemos que todos los ciudadanos debemos exigir, que se demoren 8 días de intervención en cada cuadra. ¿Y por qué razonamiento lo decimos, Pablo? Porque al frente de Supermaxi 8 días demoró los trabajos. ¿Y por qué el resto de calles tienen este tratamiento de 45 días? Y solamente Supermaxi y el Centro Comercial Don Daniel 8 días de intervención. Por eso requerimos una información transparente, Pablo, dentro de lo que es este proceso de ejecución del proyecto Regenerar, que tiene fallas en su composición de lo que es la ejecución del mismo, Pablo. Así es, lindo. Y un llamado, yo creo que es el momento que los señores concejales públicamente se convoquen a una sesión extraordinaria para pedir la rendición de cuentas del primer año de la ejecución del proyecto Regenerar. Porque hay una circunstancia, Lindon. Usted habla de la fiscalización del señor Blanco. Por eso mi inquietud era, ¿cuántos días? 45 días, perfecto. ¿Quién firmó ese documento de que va a ser ese el tiempo de ejecución? Porque hay una situación. 45 días significa un recurso económico. Se pasan 10 días. ¿Quién cancela esos 10 días? Las maquinarias utilizan combustibles y también otros componentes hidráulicos. El trabajador come y cobra esos 10 días de excedente o de prolongación, recurso económico. ¿A quién le va a tocar pagar ese recurso económico? ¿Al contribuyente o al municipio? Pablo, y sobre este tema... Son cosas que hay que puntualizarlas. Pablo, y es deber de los concejales. Pablo, sobre lo que nos decía la ingeniera Alicia Jaramillo Febres, tenemos el siguiente reporte de lo que ella nos dijo. Prolongación. Buenos días, a través del noticiero Prensa Radial que se transmite en SR Radio, vamos a hacer información en vivo con la ingeniera Alicia Jaramillo Febres, presidenta ejecutiva de la empresa eléctrica regional del sur. Un tema muy importante cuando este 14 de marzo se cumple un año de intervención del proyecto Regenerar, que lo está ejecutando el municipio de Loja a través de la contratista Hidalgo. Entre los componentes está el componente eléctrico. Justamente este tema es el que lo vamos a abordar con la ingeniera Alicia Jaramillo. Ingeniera, bienvenida al noticiero Prensa Radial. ¿Cuál ha sido la situación de la empresa eléctrica en torno a observar
cómo se está ejecutando el componente eléctrico en el proyecto Regenerar en estos primeros 12 meses de intervención en la ciudad de Loja. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Lindon. Efectivamente, nosotros estamos trabajando activamente. Yo creo que es necesario ahí destacar una vez más a los lojanos y a las lojanas, a la ciudadanía, el apoyo del gobierno a la Revolución Ciudadana. El gobierno está financiando alrededor de más del 50% de la obra, sumado al componente eléctrico y CNT. Por lo tanto, es una obra que el gobierno nacional está dando a Loja y que obviamente cuando esté terminado tendrá sus réditos y sus beneficios, ¿no es cierto? Primero destacar aquello, la inversión del componente eléctrico es alrededor de 28 millones de dólares, que es una inversión muy importante que se está aportando en el proyecto Regenerar. Lo uno. Lo otro, destacar también, Lindon, que la empresa eléctrica no construye, aclarar aquello, ¿no? La empresa eléctrica supervisa y da línea porque somos el sector eléctrico y el ministerio rector es nuestro Ministerio de Electricidad. Por lo tanto, estamos supervisando, efectivamente se está construyendo por parte de la compañía adjudicada y contratada para el efecto del componente eléctrico en la obra física del componente eléctrico, que son los pozos de revisión, las cámaras de transformación, que para nosotros es muy importante porque la cámara de transformación recibirá el transformador de distribución para poder tener ya el sistema de soterramiento de cables como tal, ya al final del proceso de Regenerar. Por lo tanto, estamos con ese avance de obra física que estimamos es alrededor de un 40%, ¿no? Será intervenido 40% en la obra física del componente eléctrico. Todo lo que es ya soterramiento de cables y la retirada de infraestructura de postería será posterior al último del proyecto de Regenerar, ¿no es cierto? Quizá en el próximo año, cuando esté absolutamente todo terminado, porque debemos cuidar mucho la no interrupción del servicio a la ciudadanía. De hecho, como empresa eléctrica estamos haciendo un plan de contingencia para notificar ya oportunamente a la compañía contratista la utilización necesaria y obligada de nuestra cuadrilla de línea energizada para evitar en lo posible las suspensiones de servicio cuando toque hacer eso. Sin embargo, en este momento todavía estamos en la obra física del componente, que son las cámaras de transformación. ¿Hay algunas observaciones de las cámaras de transformación como también de los puntos de revisión? Sí, nosotros hacemos observaciones permanentes, es decir, en este momento avanza con normalidad. Las observaciones que hemos tenido que hacer técnicas las hemos hecho inclusive de manera oficial, ¿no es cierto?, tanto a la obra del componente eléctrico física cuanto a las especificaciones técnicas. Es decir, permanentemente nuestra empresa eléctrica está siguiendo de cerca el proyecto Regeneración y hacemos las observaciones que toca porque somos el ente que supervisa el proyecto Regenerar. Lo uno. Lo otro, cabe destacar que la empresa eléctrica ha conformado una comisión de soterramiento especializada para el caso, precisamente para seguir de cerca el proyecto Regenerar y observar y supervisar que se cumpla cada una de las especificaciones técnicas contempladas dentro del contrato y en la parte ya legal del proyecto Regenerar. Este es el breve diálogo que hemos mantenido con la ingeniera Alicia Jaramillo Febres, presidenta ejecutiva de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, en relación a la observación que ellos están haciendo por parte de la Comisión de Soterramiento de dicha empresa al proyecto Regenerar que se está interviniendo en la ciudad de Loja. Esperamos que en el transcurso de las próximas horas o días la ingeniera Alicia Jaramillo Febres invite a los medios de comunicación a hacer un recorrido técnico sobre lo que es la intervención y la construcción de las cajas de transformación y los pozos de revisión del componente eléctrico. Les informó Lindon San Martín Rodríguez con cámaras de Pablo San Martín Rodríguez para SR Radio. A lo que ya se está puntualizando por parte de la empresa eléctrica. Ella manifiesta que posiblemente el próximo año se haga la intervención del soterramiento de los cables de energía eléctrica en el proyecto Regenerar. Al momento no se ha intervenido en ningún frente, según la información que manifiesta la ingeniera Alicia Jaramillo Febres, presidenta ejecutiva de la Empresa Eléctrica Regional del Sur. Este es el comentario que hemos hecho sobre los primeros 12 meses de intervención del proyecto Regenerar,
que de acuerdo al contrato contempla 28 meses de ejecución en 36 kilómetros del centro de la ciudad de Loja. Hay algunas observaciones. Al momento, ninguno de los frentes está concluido en su totalidad. Los primeros 6 frentes del Emiliano Ortega prácticamente están observados con algunas situaciones que se están presentando principalmente en la mesa de rodadura. Gracias por la sintonía. Hasta aquí su noticiero Prensa Radial.